Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo en la hora que estén viendo el video. Pues tenemos como tema instalación y funciones básicas en Android Studio. Pasaremos a lo que es la instalación, que para eso usaremos la herramienta Android Studio, que la descargaremos desde su página oficial. Ponemos en el buscador Android Studio y damos clic en su página oficial. Le damos clic en descargar, donde nos abrirá un alert dialog que se encontrará en la introducción, licencias, políticas, bueno, todo lo que debemos leer para poder descargar el sistema y así estamos conscientes de qué software estamos descargando. Una vez leído, pues aceptamos los términos y le ponemos descargar. Automáticamente comenzará la descarga. Pesa aproximadamente 931 megabytes en la versión 4.2.2. Yo la cancelo pues porque ya la tengo descargada, ¿no? Una vez descargada, lo que hacemos es ejecutar el punto Excel de Android Studio, en donde se abrirá una ventana que nos indicará si queremos ejecutar y comenzará a abrir el proceso de instalación de Android Studio. Cabe indicar que por ser por primera vez que instala este tipo de software puede demorar. Y otra parte muy importante es que aparte de lo que descargamos el instalador, tendremos que descargar ciertos recursos adicionales que Android Studio necesita como el SDK para poder dar un buen funcionamiento a la hora de programar. Elegimos la ruta, que en este caso la dejamos como predeterminada, le ponemos siguiente. A mí me sale esta ventana porque me está indicando que yo ya tengo instalado Android Studio. Entonces me quiere indicar si quiero como instalar de nuevo este sistema. Le pondré que sí. Saldrá esta parte de bienvenida y lo que vamos a instalar. Saldrá la servicio o máquina virtual, que en este caso utilizaremos, o una consola. Le damos siguiente, donde se va a instalar y los recursos que va a necesitar, en este caso Android Studio. Le damos por último instalar y comenzará el proceso de instalación. Es recomendable que se instale este sistema operativo como mínimo 4 de memoria RAM sin usar emulador, ¿no? Y sin abrir otros aplicaciones o dos proyectos al mismo tiempo, ya que se puede colapsar el ordenador y se puede perder la información, ya que el ordenador está programado para que cuando se accede a esos límites, pues se reinicia. Bueno, una vez terminada, pues le damos NEP y nos da una parte en donde nos indica si queremos ejecutar este sistema. En este caso lo voy a dejar seleccionado y le pongo finalizar. Automáticamente tiene que abrirse Android Studio con una interfaz en donde nosotros tendremos opciones para ver si queremos abrir un proyecto, si queremos crear un proyecto de inicio y todos los proyectos que se van a mostrar, que en este caso tenemos creado. Pero si es por primera vez, pues esta parte de aquí no se va a mostrar. Y como le decía, pues ya pasamos a lo que es las funciones básicas de Android Studio. Tenemos la parte de crear, en donde podremos crear un proyecto desde cero. La parte de abrir un proyecto, que en este caso también lo tenemos en la parte izquierda, si queremos elegir algunos de ellos.
Y estas son, son herramientas o recursos adicionales que a la hora de crear un proyecto, Android Studio va a descargar automáticamente, que en este caso también es el SDK. Vamos a crear un proyecto y vamos a ver las funciones que tiene ese proyecto y cómo se debe, cómo está estructurado. Le damos en crear nuevo proyecto. Nos aparecerá una ventana en donde nos indica qué tipo de formato y para qué dispositivos es el que se va a crear este proyecto. En este caso está como predeterminado para teléfonos y tablets. Y tenemos un ejemplo de activities que Android Studio nos proporciona para así ahorrarnos tiempo a la hora de seleccionar uno de ellos. Tenemos la parte de lo que es reloj, que también tendremos ciertos modelos. La parte de lo que es televisión, que también tenemos una interfaz o podemos solamente iniciar desde cero. En este caso nos basaremos a lo que es teléfonos y tablet. Aquí tenemos lo que es un determinado actividades que nosotros podemos utilizar y Android nos creará automáticamente porque nos puede facilitar dependiendo de la aplicación que vayamos a crear o a diseñar. Para ello utilizaremos el que viene por predeterminado, que nos crea una actividad y podemos comenzar desde ahí. Verificamos que esté seleccionada y le ponemos next o siguiente. Aquí va lo que es el nombre de la aplicación, que cómo va a ser reconocida o cómo se va a llamar. Como es prueba, pues yo le pondré como ejemplo lo que es prueba, ¿no? Listo. La parte de lo que es el paquete, esta parte es muy importante a la hora que van a crear una aplicación en Android Studio. Este paquete es tu ID único, que a la hora de subirlo a Play Console o Google Play, más conocido como Google Play, sino es que los programadores utilizan otra interfaz donde se sube y ahí es que aparece en la tienda. Tiene que ser único y que no tenga eh, esta palabra de aquí, que no la tenga, porque Google Play lo va a reconocer y va a decir que ese proyecto ya existe. Entonces podremos poner indicándole un código único, ¿no? Ya. Que este código, bueno, yo ya lo subiría con este código y automáticamente tiene que dejarme permitir que se suba el archivo APK. Aquí es donde se va a guardar pues la ruta en donde se va a guardar el proyecto que predeterminadamente pues Android Studio creó una carpeta de proyectos pues y lo aloja en esa carpeta. Aquí podremos elegir qué tipo de lenguaje vamos a programar, que es Java y Kotlin. En este caso vamos a utilizar Java porque es la parte que más se está utilizando. Hasta ahora se está utilizando lo que es Java. Esta parte de aquí también es muy importante. En lo que es las APIs o las versiones de Android, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí dependerá de lo que vayamos a crear y para qué dispositivos son. En este caso tenemos como ejemplo y recomendable, bueno, aquí no está, pero por primera vez te lo va a poner en la versión 4.4 KitKat y que nos da un 98.1% de que hay bastante dispositivos, ¿no? De esa versión. Pero en mi caso, yo lo pongo en el 6, en la versión 6, y tengo un 84.9%. ¿Por qué? Porque recordemos que las versiones anteriores se están quedando obsoletas. Ya.
y nos libra por partes, nos libra de crear diseños para esa versión y para esos tamaños de dispositivos. Por otra parte, es lo recomendable 6 porque 6 ya pide permisos y se acomoda a las distintas librerías que en este caso van existiendo o que tú quieres implementarle a ese proyecto. Más adelante veremos la parte de librería como un pequeño funcionamiento o cómo se incorpora. Entonces ya queda dependiendo del programador cómo ya quiera su proyecto. Bueno, aquí me sale un error sobre el paquete, que no está bien selectado. Pues bueno, vamos a modificarle. Vamos a decirle que ponga así y listo. Entonces, pues ya seleccionado el paquete, todo en orden, pues le ponemos en la parte de finalizar y comenzará a crear nuestro proyecto y creando las actividades. Cabe indicar pues que si es por primera vez, pues esto puede demorar porque tiene que descargar el SDK y el SDK siquiera pesa aproximadamente unas 2 GB de almacenamiento. Entonces, tienes que tener un buen internet o, mejor dicho, paciencia a la hora que descargue SDK. Tenemos que verificar que en esta parte pues ya no esté cargando o ya no esté descargando recursos que necesita Android Studio. Una vez que se desaparezca lo que está descargando, podremos utilizar ya este proyecto. Entonces, esperaremos hasta que finalice de descargar ciertos recursos que necesita, pues, y continuaremos con la explicación. Bueno, ya verificando que no hay descargando nada absolutamente en la parte inferior, pues procederemos a lo que es ya la programación o diseño de la activity o de la aplicación que se vaya a crear. Vamos a ver lo que es las funciones básicas ahora dentro de Android Studio, que se basa en estas opciones en donde podemos crear archivos, editar, crear los APK para subirlo en Google Play o mejor dicho Play Console para poder que se muestren en la Google Play. Entonces en la parte de archivo, pues como habíamos dicho, podemos crear nuevos proyectos, importar un proyecto, crear módulos, crear actividades, servicios, bueno, todo lo que tenga que ver con lo que es la aplicación. Podemos abrir proyectos recientes, que en este caso es lo que yo tengo creados, cerrar este proyecto y solamente que nos muestre lo que es el menú principal de Android Studio. Y ciertas otras configuraciones que en particular casi no se utilizan, pero no significan que no sean necesarias. Tenemos la parte de editar, la parte de vistas, que casi tampoco no se da mucho el funcionamiento, pero yo me basaré más a lo que es o lo que se usa más a la hora de programar en Android Studio. En la parte de builds es la parte importante porque aquí vas a generar lo que es los APK o Bubblip, que es la nueva opción que Google te permite hacer. ¿Por qué? Porque diferencia entre un APK y Bubble es que el APK a la hora de instalarse en un dispositivo móvil es que se instala todo, automáticamente todo el proyecto. Supongamos un ejemplo, si esta actividad está clonada, porque se puede hacer una copia de esta actividad y indicarle que se adapte al dispositivo que nosotros le hemos dado. Entonces, podemos crear
4 de esta misma actividad con su mismo diseño, su misma estructura, solamente la única diferencia es que cambia su tamaño de letra o los botones que se han incorporado. Entonces, esa es la diferencia a la hora de instalar un APK, que a la hora de que nosotros le hemos puesto distintos tamaños, se van a instalar igualmente en ese dispositivo. Y lo que va a estar ocupando es almacenamiento. A diferencia de Bubble, es que Bubble solamente instala lo que necesita tu aplicación o lo que está referente al tamaño de la aplicación. Si hay 4 actividades del mismo diseño y el dispositivo que se está instalando es de un teléfono de pantalla pequeña, pues solamente se va a instalar lo que es la actividad para ese tamaño de pantalla. Entonces, por eso se puso esa opción para que podamos los programadores subir y en formato Bubble y así no pese mucho a la hora de descargar la aplicación. Tenemos la parte de Windows o la parte de ayuda en donde pues podemos chequear si hay actualizaciones en Android Studio o verificar qué versión tendremos instalados en Android Studio. Tenemos la parte de DOL, pues, en donde hay ciertas librerías que podemos usar porque son recomendables y son bien seguras y aparte te dan base de datos o una estructura mejor a la hora de programar en Android Studio. Por ejemplo, Firebase, pues es una librería en donde tú puedes almacenar datos, imágenes, o mejor dicho, es una base de datos, pues que tú puedes interactuar con ella y recopilar información. Ya queda a criterio del programador, pues qué funciones desea instalar o desea usar con Firebase. Tenemos ahí mismo en Tool, pues la parte del SDK Manager, pues como lo había dicho, que podemos descargarlo si no se llega a instalar o no se llega a descargar a la hora que uno instala por primera vez lo que es Android Studio. La parte de ADB Manager, pues es la parte de emuladores en donde nosotros podemos descargar esos emuladores y configurarlo al tamaño que nosotros queramos o que queramos descargar. Cabe indicar, pues como había dicho anteriormente, pues que no es recomendable utilizarlo en computadoras que son de bajo recurso o que su límite de memoria RAM no es factible a la hora de ejecutar estos emuladores. Como ejemplo, aquí tengo 2 emuladores que particularmente uso porque me bajo de versión y en la versión actual. Quiero ver cómo interactúan las actividades en una versión antigua y una versión actual. También podemos tener lo que es el emulador si tenemos un dispositivo móvil. Esa parte de configuración pues ya quedaría eh, en, en configuración del que va a instalar lo que es la parte del teléfono. Si yo llego a instalar mi dispositivo móvil, pues me lo va a reconocer y me va a aparecer para ejecutar la aplicación. Esta parte de aquí, pues ejecutar pues la aplicación para que se muestre en el dispositivo móvil. Pasaremos a lo que es la activity. Antes de pasar a lo que es el árbol, pasaremos a la activity, en donde pues tenemos la parte de diseño que podemos ponerlo como diseño y código o solamente código. En particular, yo trabajo con código y diseño, así verifico cómo va quedando la estructura o el diseño de la aplicación. Esta parte de aquí es un container o un contenedor que va a tener la estructura o los
ciertas funciones que adicionales le incorporamos. Cabe indicar que los containers se pueden subdividir en algunos. Tenemos como este de aquí, que es container layout. Tenemos lo que es el linear layout. Tenemos también lo que es el recycler layout. Y el otro que es car view, pero ese es utilizando una librería. También podemos incorporar lo que son botones. Bueno, queda a excepción del programador lo que quiera incorporar. Para incorporarlo en modo código, pues solamente necesitamos abrir un menor que y elegimos lo que necesitamos. Si queremos un botón, pues en inglés, button, y nos pedirá lo que es el ancho y el alto. Si le ponemos match parent, pues ocupará todo el ancho de parte horizontal. Si le pongo match parent en la parte de lo que es alto o qué tan grande es el botón, pues ocupará todo la pantalla, si le pongo match parent, del dispositivo. Si le pongo one context, pues solamente se adaptará al contenido. En este caso vamos a ponerle one context y se adapta al contenido predeterminado. Le podemos poner un text en donde podemos escribir y decirle qué función es o qué, para que muestre el usuario para qué sirve ese botón, ¿no? Entonces, así se puede poner en la parte de código. Si es en la parte de diseño, pues tendremos lo que es todos los componentes y cada uno de ellos pues hace una funcionalidad. Asimismo, como tenemos aquí en la parte de botón, pues podemos arrastrar y ponerlo, ¿no? Y ya lo tendremos aquí. Si se pone en esta parte de encima del otro botón, es porque estamos utilizando un recycler layout. Entonces todo es acumulado y tendremos que utilizar lo que son otras líneas de código para especificarles las coordenadas en donde se debe posicionar los botones o las funciones que vamos a incorporarle. En cambio, a diferencia de un linear layout, tendremos todo por separado. Sí está unido, pero lo tendremos por separado, no encima de otro. Me sale esta parte o esta línea roja es porque no le estoy especificando a ese contenedor si lo quiero vertical o horizontal. En este caso vamos a ponerlo vertical y automáticamente todo lo que contenga dentro de ese contenedor pues lo va a poner verticalmente. Pasamos a lo que es la parte de código, que en este caso cada vez que vayamos a crear una actividad viene con esta estructura, indicando pues que está relacionada a la activity que hemos creado o que se ha creado automáticamente a la hora de darle creación de actividad. Si yo le doy clic a esa actividad, pues tiene que dirigir a la actividad relacionada a ella. Pues aquí en la parte de código, pues se va a hacer toda la estructura o todo el funcionamiento que va a tener este diseño de aquí. Tendremos la parte, lo que es el árbol, de cómo está estructurado el proyecto y cómo está organizada. Esta parte es bien importante que se sepa manejar porque tendremos que llevar una mejor organización a la hora de crear un proyecto, por motivo de que cada vez que se vaya dando mayores funcionalidades o otras especificaciones a la aplicación, pues esto cada vez se va extendiendo y a veces el mismo programador o el que ha creado la aplicación, pues se va a confundir. Entonces es necesario que se lleve una secuencia para así evitar problemas a la hora de ejecutar la aplicación y no dejar espacios que puede ser vulnerable
para la aplicación. Tendremos como parte primordial lo que es el manifest, en donde el manifest es el encargado de iniciarse por primera vez. Él es el encargado de iniciarse de primero, porque él es el que inicializa o verifica que todas las actividades y clase estén completamente en su orden y que no haya error. En esta parte de aquí, nosotros indicaremos los permisos que necesitamos para la aplicación, como cámara, huella dactilar, almacenamiento, internet, bueno, etcétera. Cabe indicar que no todos los permisos necesitan de activarlo por el usuario. Como por ejemplo, en la parte de lo que es Internet, Use Permission, Internet, el usuario no necesita de que lo active o lo desactive, sino que Android Studio automáticamente lo tiene por predeterminado que se active o que es necesario que esté activado. En cambio, si nosotros utilizamos un permiso como cámara, de ley tenemos que indicarle al usuario que debe activar obligatoriamente para usar la aplicación, no que necesita que de ley tiene que activar, no, sino que la aplicación le dice que para poder funcionar, la aplicación necesita acceder a la cámara. Entonces, aparte de lo que nosotros le indicamos aquí, tendremos que indicarlo en la actividad que necesita la cámara e indicarle al usuario que dé permiso a esa cámara. Si nosotros no lo hacemos, Android no lo hará y estará oculto y no abrirá la cámara. Tenemos en la parte donde se alojan todas las actividades o clases que nosotros vayamos a crear. En esta parte, pues que podemos darle clic derecho y podemos crear una clase o unas actividades o fragment o lo que vayamos a necesitar. Estas partes pues son otros comandos pues que son adicionales que necesita Android para su funcionamiento. Pero el más importante es la parte donde se crean las actividades. La parte de REST es donde se guardan lo que son los XML o imágenes que necesita la aplicación para poderse mostrar o mostrar el diseño que nosotros queramos implementarle. En la parte de Drawable, pues se van a almacenar lo que son las imágenes o los XML diseñados, ya que nosotros podemos convertir una imagen a un formato XML y mostrarlo de esta manera, mediante código, pues se mostrará esta estructura. O como el logo de Android, ¿no? Podemos hacerlo en este formato XML. Cabe indicar que utilizando otras herramientas, pues podemos transformarlo. Tenemos la parte de layout, pues, es donde se guardan todas las actividades o todos los diseños que contenga tanto el MyActivity o esta clase o solamente un diseño, ya que también podemos crear un diseño sin necesidad de su clase o de su actividad, sino que nosotros podemos crear ese diseño para utilizarlo como un alert dialog o solamente mostrarlo. En la parte de Micmap pues, es la parte en donde se identifica la aplicación o cómo se ve su modelo, que en este caso los iconos que se presentan a la hora de instalar esa aplicación. Como es una aplicación que nosotros hemos creado recién, pues solamente mostrará el launcher pues, de lo que es Android Studio, que se puede cambiar con
el icono que nosotros queramos cambiarle. La parte de bubbles, pues es la parte donde se guardan los códigos de colores, los códigos de string, bueno, las partes de temas que Android puede ejecutar y darle una mayor estructura o un mejor diseño a la aplicación, en donde en la parte de colores, pues nosotros podemos almacenar todos los colores con código y con un nombre nosotros podemos llamarlo desde cualquier parte de esta estructura que tenemos aquí. La parte de string, pues asimismo es la que almacena lo que es la parte de texto en donde nosotros podemos también acceder desde cualquier parte de esta estructura, pues mediante el nombre que se le ha asignado y mostrará el contenido que en este caso le hemos incorporado. Esta parte, pues como anteriormente hemos dicho, pasaremos a lo que es la parte de la librería, pues es aquí donde se alojan. En la parte de Projects de Gradle es la parte donde se da ciertas actualizaciones de los booklets, como tenemos esta línea de código aquí. A veces puede dar error porque a la hora de incorporar una librería que se almacena en esta parte, esa librería no soporta, supongamos un ejemplo, esta versión, no la soporta. Entonces debemos de bajar de versión. Entonces lo único que tenemos que hacer es poner un 1 o un 2 o bueno, o buscar en el navegador las versiones del Gradle y ponerlo en esta parte y le ponemos sincronizar y Android Studio verificará si se encuentra y descargará esa dependencia. Tendremos la parte de módulos, que en esta parte se utiliza demasiado a la hora de dar actualizaciones en la aplicación y a la hora de especificar si queremos subir de versión para mitigar o dejar las versiones anteriores obsoletas. En este caso, pues me está diciendo que estamos trabajando con una versión hasta la versión 11, que es la actual de Android Studio, que se le entiende como versión 30. Este es el paquete en donde se va a identificar a la hora de subir un proyecto, ¿no? Entonces, esta parte es muy importante. La parte de versión es la parte donde nosotros hemos elegido a la hora de crear el proyecto. Como yo elegí la versión 6, es la API 23. Y asimismo, pues lo que es un token, lo que es la qué versión estamos ejecutando Android Studio. Esta parte de aquí es muy importante, estas dos líneas de código, porque esta es la que da actualizaciones o ciertas versiones que nosotros vamos a subir a Play Store o Play Console. Entonces, si nosotros subimos esta parte o esta aplicación con la versión 1, como es primeriza, sí la va a reconocer y sí la va a dejar subir. Pero si nosotros llegamos a modificar cierta parte y no modificamos esta parte de aquí, pues Android Studio verificará si el código es el mismo o el código, la versión es igual a la anterior, no dejará subir la nueva versión. Entonces, para arreglar esos, solamente ponemos un 2 o un 20. Bueno, ya si quieres ir en escala, pues puedes ir 1, 2, 3. Igualmente, esta parte de aquí o este código no se va a mostrar a la hora que se publique en Android Studio. Una vez modificado, pues solamente se le da a sincronizar y actualizará el código. La parte de versión o nombre de la versión, pues es indicándole a Android Studio qué es lo que se ha modificado. Cabe indicar que hay un reglamento en donde se especifica que cada número que se va cambiando es un reglamento o una cierta parte de la versión de la aplicación que se ha modificado. Entonces, esto es muy importante que se sepa
cómo es que se cambia de versiones, ¿no? Bueno, ahí tenemos la parte en donde tendremos las dependencias. Esta parte también es importante porque nosotros podemos utilizar, se podría decir, proyectos de otros programadores y utilizar esos diseños o esas estructuras de ellos e incorporarla a nuestro proyecto. Como Android Studio está relacionado con la versión o con la página de GitHub, nosotros podemos encontrar librerías en esa página. Supongamos un ejemplo. La librería Lotic, que es esta página lotic.com, la librería Lotic lo que nos permite es mostrar pequeños imágenes o videos con movimientos, en donde podemos encontrar un pilo o un sinnúmero de iconos que nosotros podemos incorporarle a nuestra aplicación. Entonces, para poder incorporar este Lottie necesitamos de librería y es que eso es lo que Android utiliza para que funcione o utilicemos estas funciones que nos muestra. No solamente sirve con Lottie, sino que también si hay librería de distintos o sin números de otras aplicaciones, como por ejemplo Picasso, que Picasso nos permite extraer imágenes de un sitio web que se encuentre la URL, pues lo descargará y lo mostrará en la aplicación. Entonces, si necesitamos alguna librería, que en este caso puede existir o no, igualmente lo que hacemos es buscar la librería con su nombre que queramos. Un ejemplo, como Lottie se llama Lottie, pues ponemos Lottie librería GitHub, en donde le estamos indicando que queremos una librería para Android o para Java o Kotlin. Ya ahí se ven las especificaciones a la hora de entrar a la librería. Bueno, esta es la parte de la librería o la parte del proyecto. Estas librerías o este proyecto también se crean a la hora de crear un proyecto. Ya nosotros no elegimos la parte, un ejemplo, nosotros ya no elegimos New Project, ya no elegimos End Activity, sino que elegimos la parte de librería, que en esta parte debe estar por aquí. Signavation. Bueno, creo que, déjenme ver. Bueno, creo que lo han quitado, pero podemos crear librerías que se mostraba en esta parte, pues, y solamente nosotros lo que éramos seleccionar esa parte y nosotros ya se creaba la librería y poníamos las opciones que queríamos utilizar. Como es la versión 4.2, pues no había utilizado, pues esta parte ya la han quitado. Igualmente se puede crear de otra manera, no hay ningún problema. Entonces, pues podemos utilizar esta librería utilizando las dependencias o incorporando todo el proyecto, clonándolo o descargando todo el proyecto. Pero utilizamos lo que es la más recomendable y la más utilizable, que es mediante la dependencia. Aquí nos da una breve descripción de lo que podemos hacer y lo que necesitamos es esta línea de código. Y nos indica pues que se tiene que poner en la parte de bootloader, en la parte de proyecto y en la parte de dependencia. Vamos a ponerla en inglés porque se modificó el código. Lo que hacemos es copiar esta línea de código y ponerlo en la parte de dependencia. Listo. Nos sale con rojo es porque no le hemos especificado qué versión. Puedes buscar en Google las versiones de Lottie, pues, y le podemos poner en esta parte. 3.4.2. Si no me equivoco, esa es la última versión de Lottie. Sincronizamos y
esperamos pues que descargue todos los recursos y comience ya a hacer la descomprimión. Una vez terminado, pues nosotros ya podemos hacer uso de esa librería. Entonces nos vamos al diseño, como es una parte de diseño, sabemos que es una parte de Lottie, es una parte de diseño, pues necesitamos ir a la parte de diseño. También podremos ir a la parte de código, pero en la parte de código es un poquito más compleja. Entonces, para usar esa librería, nomás lo que tenemos que poner es un signo menor y por su nombre llamarla a la librería, que en este caso se llama Lottie, ¿no? Y aquí la tenemos, Lottie. Aquí le especificamos el ancho y el alto, pues, para esa librería. Entonces, así es como se incorporan librerías y ya podemos utilizarla. Si yo llego a borrar esta librería, pues ya no se va a reconocer porque ya no está descargada esta librería. Ya el Android la elimina. Entonces, si yo llego a regresar, pues ya tiene que salirme con error. Entonces, esto sería todo, por lo básico, sería todo lo que sería Android Studio. Nos veremos en el próximo video, pues un poco más detallado a lo que es ciertas librerías que se van a utilizar en Android Studio.